Para eso tenemos que recordar lo que son magnitudes. ¿Qué vienen a ser las magnitudes? Estas magnitudes son utilizadas por el ser humano para poder medir a la materia. O sea, nosotros no podemos conocer todo lo que se encuentra a nuestro alrededor sin registrar ¿no? a la materia. Por eso es que utilizamos a las magnitudes. Hay una gran cantidad de magnitudes que se pueden clasificar de diferentes maneras. Ya, aquí, por ejemplo, de acuerdo a las magnitudes escalares y vectoriales, las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que tienen la materia sin tener en cuenta, ¿no?, la dirección o el sentido que tenga, ¿no?, que tenga el cuerpo. Sin embargo, aquí en las vectoriales sí, necesito saber en qué dirección se encuentra el cuerpo, o sea, la materia. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en el caso de las magnitudes escalares tenemos a la masa, ¿no?, cuyas unidades se ayudan, ¿no es cierto?, como es los gramos, los kilogramos, la longitud, metros, kilómetros, la temperatura, ¿no?, grados Celsius, grados Kelvin, el tiempo, ¿no?, segundos, horas, etcétera, etcétera, ¿no? Si te das cuenta, todas estas magnitudes no es necesario saber hacia dónde se dirige el tiempo, ¿no?, hacia dónde se dirige la temperatura, no es necesario. Entonces, en el caso de las vectoriales sí, todo peso, todo cuerpo, ¿no?, se sabe que siempre se dirige hacia dónde, hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo, por la fuerza o por la atracción de la gravedad. En el caso del desplazamiento, de igual manera, tenemos que saber para dónde se dirige, ¿no?, hacia dónde se dirige el móvil, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no?, hacia arriba o hacia abajo. Al igual que la presión, ¿hacia dónde aplico la presión? ¿No? Hacia arriba, hacia el centro, ¿no? Al igual que la velocidad, ¿hacia dónde se dirige el móvil? Metros por segundo al cuadrado, kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos concluir? De que si yo voy a analizar el cuerpo, ¿no?, móvil, cualquiera, entonces quisiera ver solamente las magnitudes vectoriales, tengo que saber o tengo que utilizar a un vector, ¿no? Es como cuando nosotros utilizamos a los números. Alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, a un 8, a un 7, caminar por la vereda, cruzar la pista, a un 0, cruzar la pista. No, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque los números vienen a ser entes imaginarios, ¿no? Son representaciones de cantidades, digamos, ¿ya? Entonces, lo mismo, un vector no lo vamos a ver, pero sí lo podemos representar, ¿no?, de una flecha. Y esta flecha de aquí, este vector de aquí, me representa a una de estas magnitudes: peso, desplazamiento, presión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí estamos definiendo que el vector es un ente imaginario que representa una magnitud vectorial, a cualquiera de ellas. Y tiene las siguientes partes, ¿no?, una cabecita, como toda flecha, ¿no?, que me designa el sentido. Y esto es muy importante porque tengo que saber cómo empieza y cómo también, ¿no?, cómo termina, ¿ya? Entonces, el sentido va en el lado donde termina el vector. ¿Y cómo empieza el profesor? A través del punto de aplicación, ¿ya? Ahora, si yo quisiera saber el tamaño de ese vector, lo vamos a designar como módulo, ¿ya? Si yo quisiera saber, ¿no?, en qué dirección se encuentra, con qué ángulo de inclinación se encuentra sobre el eje X o sobre el eje Y, ¿no?, etcétera, etcétera. Otra cosita que no te he hablado: si hablamos de eje X y eje Y, estamos hablando de coordenadas. Ya, entonces, si yo quiero representar un vector, lo puedo representar en el espacio, ¿no? Es como si yo te preguntara, ¿no?, a tu amigo, a tu amiga, ¿en cuántas dimensiones lo ves, lo observas? ¿En cuántas? En tres, ¿no es cierto? Eje X, coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Bueno, lógicamente que aquí en la pizarra la coordenada Z vendría a ser, ¿cierto?, más o menos lo que representa la red, ¿cierto? Lo que en geometría ustedes estudian como los sólidos, ¿no?, los sólidos, ¿ya? Ahora, en los ejercicios muchas veces solamente se utilizan estos dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Por qué? ¿No? Porque los vectores se representan en un plano, ¿ya?, de esa manera. A ver, aquí tenemos una manera de poder explicar. Aplicando los vectores, supongamos que tú te diriges de casa hacia el colegio, ¿no? Lógicamente que tienes que, ¿no?, cruzar algunas avenidas, ¿no?, desplazarte algunas cuadras para llegar a tu colegio, ¿cierto? Entonces,
esa distancia que tú realizas, tú recorres en una cuadra, ¿ya? Si yo quisiera saber, ¿no? Hacia dónde, si izquierda o derecha, ya estaríamos hablando de desplazamiento, ¿sí? De desplazamiento. O sea, hablar de un recorrido y de desplazamiento son diferentes. Un recorrido no implica saber en qué dirección se encuentra, ¿no? O sea, qué dirección se va. Pero hablar de un desplazamiento sí, ¿no? Si te preguntaran, ¿no? ¿Hacia dónde se desplaza el estudiante? ¿No? De repente, ¿no? De la Alameda a la izquierda, ¿no? A la cuadra 5, cuadra 6, ¿no? Etcétera, etcétera. De esa manera tú vas recorriendo cuadra en cuadra, se van representando por desplazamientos, por eso estoy colocando flechas hacia el colegio. ¿Ya? Si te pidieran de repente sumar todos esos desplazamientos, ¿cómo lo harías? ¿Ya? ¿Cómo lo harías? Fácil, profesor. Si son vectores consecutivos, ubico el punto de inicio y el punto final y trazo una recta. ¿Ya? Al trazar una recta, mira, ya estoy, digamos, resumiendo, ¿no? O de repente ya estoy sumando a todos ellos, estoy reemplazando a todos ellos, ¿no? Punto de inicio, punto final, profesor. Si hay un punto final, ¿significa que ahí va a ir la cabecita del vector? Sí, ahí iría la cabecita del vector, ¿no? Entonces, esa figura me está representando bien a la resultante. ¿Ya? ¿Quién va a reemplazar a quién? A los vectores anteriores. A este vector, a este vector, a este vector, a este vector. ¿Qué significa? Que estos vectores se han desintegrado, ¿no? Desaparecen. ¿Por qué, profesor? Porque lo he reemplazado, mira, por un vector resultante, ¿sí? Este vector de aquí, este desplazamiento, ¿no? Digamos que está reemplazando y es por eso que estos de aquí ya van desapareciendo. Yo puedo representar así, mira, vector resultante es igual a más b más c más d. Esto muchas veces se confunde en matemática, ¿no? El estudiante busca, ¿no? De repente busca sumar, profesor, a más b más c y empieza a sumar todo, ¿no? Todas esas cantidades. Y no es así. En el caso de los vectores, para sumar, siempre tienen que tener en cuenta el punto de inicio y el punto final, ¿sí? De los vectores consecutivos, sobre todo, ¿ya? Miren aquí, tenemos un caso, vector A con vector B con vector C, sí o no que son consecutivos, ¿no? Punto de inicio, punto final. Yo puedo trazar una resultante, realmente no una resultante total, sino una resultante, digamos, un vector, ¿no? Un vector resultante que sea R1, digamos, R1. ¿Ya? Lo de naranja me está reemplazando aquí el profesor al vector A, al vector B y al vector C. ¿Qué significa eso? Que esto de aquí desaparece, ¿no? Se desintegra. Y, digamos, lo estoy reemplazando por R1 nada más. Finalmente, ¿qué es lo que me está quedando? El vector D y el vector R1. Pero si me doy cuenta que el vector D y el vector R1, mira, tienen el mismo tamaño, tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que ambos son iguales. Entonces, dependiendo de las alternativas que veas en tu libro, ¿no es cierto? Vas a marcar, ¿no? La respuesta correcta. No creo que esté a R1, porque R1 yo lo estoy aplicando, ¿no? Para poder, digamos, distinguir y reemplazar a ellos, ¿no? Pero de repente sí está D, ¿cierto? Entonces, puedo decir que la resultante total va a ser 2 veces el vector, 2 veces el vector D, ¿no? Teniendo en cuenta que R1 y D son iguales. Siguiente, mira, en el siguiente caso tenemos, voy a buscar vectores consecutivos, ¿ya? A ver, vectores consecutivos, por ejemplo, B y A son consecutivos. Mira, punto de inicio, punto final, ¿no? Voy a trazar un vector para reemplazar a ellas, de esa manera. ¿Sí? Voy a llamar también R1, ¿eh? R1. R1 ¿quién reemplaza? Al vector B y al vector A, ¿no? Han desaparecido, solamente me quedé con lo de amarillo. Y en el otro caso, ¿no es cierto? En el otro caso, C, D y E, ¿cómo son? También, mira, son consecutivos. Punto de inicio, punto final. Voy a trazar una resultante, ¿no? Un vector resultante que me reemplace a esos 3 vectores, al C, al D y al E. Aquí voy a llamarle, digamos, R2. ¿Sí? R1, ¿no? Y R2, ¿cómo son? Siendo que son iguales al vector F, ¿no? Al vector F, que está en negatividad, al vector F, ¿no? Y como son iguales, y como te digo, dependiendo de las alternativas, ¿no? Puede ser la respuesta así, 3 veces el vector F. ¿Ya? Siguiente caso,
Si los vectores suelen ser, digamos, consecutivos A, B, C y B, consecutivos punto de inicio, profesor, punto final, punto de inicio, punto final, me estoy dando cuenta que el punto de inicio y el punto final de todos ellos, ¿cómo son? Es el mismo punto. Es como si tú, por ejemplo, vas de tu casa al colegio, pero no te das cuenta que ese mismo punto, o sea, que ese mismo punto es el mismo. O sea, tú vives en el colegio, es algo así, ¿cierto? Es como si tú sales del colegio, pero regresas al colegio, ¿no? siendo el mismo lugar. O sea, entonces, ¿habrá algún resultante, algún desplazamiento? Resultante, no. Aquí en este caso va a ser igual a 0. ¿Ya? Es un caso especial. Ahora, para el caso de dos vectores que forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Se puede aplicar Pitágoras, ¿ya? Pero estos dos vectores pueden ser reemplazados por uno. Tendríamos que acomodar, es más o menos así. Tendríamos que acomodar para que veamos esa figura. ¿Cierto? Aquí voy a colocar, por ejemplo, el vector de los 6 metros, por aquí, y lo voy a hacer consecutivo con el otro, con el vector 8, de 8 metros. De 8 metros. Mira, lo he hecho consecutivo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que la resultante de estas dos, punto de inicio, punto final, sería este. Ese es el vector final. ¿Ya? ¿Qué ángulo forma? 90 grados. Forma 90 grados. ¿Ya? Este triangulito ya es conocido, ¿cierto? Podemos aplicar ciertos Pitágoras. Aquí, por Pitágoras. Siendo el ángulo de 90 grados, ¿cierto? La resultante R, ¿cuánto valdría? La raíz cuadrada de quién? De un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿cierto? 64 más 36, 100. Raíz cuadrada de 100, 10. ¿Ya? Aplicando Pitágoras. En el caso de que los dos vectores compartan un mismo punto de aplicación, ¿ya? Y lo acomodemos en un triángulo rectángulo, ¿no? Pitágoras. Siguiente, casos especiales. En el caso de que los dos vectores comparten el mismo punto de aplicación y sean iguales y formen un ángulo de 90 grados, ¿cuánto va a tener el resultante? ¿No? X, el mismo lado, pero por la raíz de 3. En el caso de que los dos vectores formen 90 grados y sean iguales, X por raíz de 2. Aquí formen 120 grados, X. ¿Sí? Casos especiales. Descomponiendo los vectores. Como te digo aquí, ¿no? En un inicio utilizamos X y Y, ¿cierto? Que eran las coordenadas. ¿Ya? Es la manera como te vas a ubicar en el plano. Eje X y eje Y. ¿Ya? Observa que el vector 68 ya está en el X. El vector 44 ya está en el Y. Entonces lo que voy a hacer es descomponer a uno de ellos, el vector que está inclinado, en sus cuadrantes. En sus cuadrantes, como son uno en el eje Y y el otro en el eje X. Pero hay ciertas reglas, ¿ya? Ciertas reglas. Cuando yo descompongo a un vector en sus cuadrantes, ¿qué significa eso? Que este vector desaparece, ¿no? Desaparece. Y ahora me quedé con estos dos vectores. ¿Para qué, profesor? Para sumar o restar con los otros restantes. ¿Ya? Después vamos a ver. Ahora, pero yo quisiera saber el módulo de este vector en el X. ¿Cuánto valdría? Por encontrarse al costado del ángulo de inclinación, sería entonces, ¿no? 100 por el coseno de 37. Y el otro lado, ¿cuánto valdría? También valdría 100. ¿Por qué? Por el seno de 37. ¿Ya? Siempre, ¿quién va a tener el coseno? El vector que se encuentre al costado, ¿ya? Al costado del ángulo de inclinación. Y listo, porque al hablar del seno y el coseno en un ángulo notable de 37, que ya es conocido, ¿no es cierto? Podemos reemplazar sus valores. Aquí sería ¿cuánto? Sería 100 por el seno de 37, según el triangulito, ¿cierto? Seno de 37, cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre 5. ¿Cuánto será todo eso? ¿No? Sacamos quinta, sería 60. En el otro caso, ¿cuánto sería? Sería 100 por el coseno de 37. ¿Quién es el coseno de 37? 4 quintos. ¿Y cuánto será eso? 80, ¿cierto? 8. Ya tengo los vectores. Los únicos vectores que me han quedado en el eje X, ¿quiénes son? El de 80, mira, el de 80 y el de 68. Entonces, como son opuestos,
yo lo puedo restar, ¿cierto? ¿Cuánto saldría ahí? ¿No? 80 menos 68, me va a quedar solamente un vector dirigido hacia la derecha, ¿no? Con un módulo de 2. Y el otro vector, mira, 60 hacia arriba y 44 hacia abajo, ¿cierto? También lo voy a restar, ¿no? Y la diferencia me va a quedar un vector dirigido hacia arriba, ¿no? Con un módulo de ¿cuánto? De 16, ¿no? Y otra vez, el ángulo que va formando ahí en los cuadrantes, ¿cuántos son? De 90 grados. ¿Qué podemos aplicar? Mira, dos ángulos, ¿no es cierto? Dos ángulos que comparten el mismo punto de aplicación y forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Qué podemos aplicar? Pitágoras. Por lo tanto, aquí la resultante sería igual a la raíz cuadrada de 16, ¿no? Al cuadrado más 12 al cuadrado. Resolviendo aquí toda esa operación, ¿cuánto nos saldría? A ver. ¿Cuánto nos saldría? 20, ¿cierto? Muy bien. Si tienen alguna dificultad, no, pueden ver el video y